Es una bendición estar una vez más compartiendo una porción más de las escrituras, y esta ocasión pues vamos a estar abundando lo que es en el tema de las parashat. Habíamos puesto por ahí en internet lo que era una parashat, que es una sección de las escrituras, y entonces vamos a empezar ahora el calendario bíblico, pero desde el análisis de las parashat. Es decir, cada semana vamos a tener un análisis o un estudio bíblico que nos hable acerca de lo que trata el estudio de la semana. Esta ocasión pues me encuentro aquí en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, en el centro, y quise elegir esta plaza para empezar nuestro primer estudio acerca de la primera parashá. Esta primera parashá se llama Bereshit. Bereshit prácticamente quiere decir en el origen o en el comienzo. Esta parashá se compone de 8 aliyas que vienen abarcando aproximadamente desde Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 6, hasta el versículo número 8. Y se cuenta también con una haftará de Isaías capítulo 42, del versículo 5 al versículo 21. En esta parashá de Bereshit podemos aprender lo que la Torá empieza a hablarnos o a instruirnos, y hay algo sorprendente en esta parashá que empieza recitando de la siguiente manera: Bereshit bara Elohim hashamayim haaretz. En el origen creó Elohim los cielos y la tierra. Esto nos está hablando principalmente que la Torá empieza diciéndonos que todo lo que existe en el universo tiene un origen, una causa y un propósito. Yo creo que es todo lo contrario a lo que enseña el sistema de la evolución, de que venimos a causa del resultado de un Big Bang y de una teoría pues alternativa que ofrece la ciencia. Pero sin embargo, el hecho de que alguien haya dado inicio o existencia a todas las cosas nos enseña que esa persona tiene el derecho a legislar y a gobernar sobre lo que ha creado. Y en este caso nos está hablando acerca de un ser superior y que nosotros somos sus criaturas. La parashá Bereshit nos enseña que existe un comienzo, existe un origen, y que ese origen no es el resultado aleatorio de diferentes explosiones o diferente descomposición de la materia, sino que la parashá Bereshit lo que nos enseña es que existe un ser supremo que es el originador del tiempo, del espacio y de la materia donde nosotros actualmente vivimos. El hombre es en sí un ser creado bajo propósitos, bajo objetivos, y eso es algo que muchas ocasiones nos cuesta trabajo entender, que todo radica dentro de un mismo propósito y que a veces no entendemos cuál es el propósito por el cual estamos aquí, y decimos: ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo en este mundo? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi cometido? Lo que yo debo de hacer. ¿Por qué? Porque no conoce la gente las escrituras, pues entonces no comprende cuál es el propósito del Eterno para su vida. Hay algo importante que yo estaba leyendo entre semana al estudiar esta parashá, y dice que según el Talmud existen 7 cosas que estaban dentro de la mente de Hashem, dentro de la mente de Dios, y eran la Torá, el arrepentimiento o la Teshuvah, el huerto del Edén, el Heinom, conocido como el infierno, el trono de gloria, el templo de Jerusalén y el nombre del Mashiach. Según el Talmud, estas 7 aspectos que prevalecían en la mente de Hashem habían de revelarse progresivamente con el tiempo. Y lo que podemos entender es que estos 7 puntos o estos 7 aspectos están totalmente correlacionados con la acción que algún día haría el Mashiach, el Mesías, el Redentor. Revelación 13:8 lo presenta y dice: "He aquí el Cordero inmolado de Dios desde la fundación del mundo".
revelación nos presenta al Mashiach como alguien que estaba dentro del propósito eterno desde el comienzo. Entonces estaba preparado de antes de la fundación de todas las cosas. La palabra Bereshit abarca un contexto demasiado amplio, porque recita diciendo Bereshit bara Elohim. Y lo curioso es que en el hebreo esta palabra Bereshit empieza con la letra Bet y no con la letra Aleph, que es una letra prácticamente la primera entre el alfabeto. Sin embargo, nosotros podemos darnos cuenta que Dios nos está enseñando algo muy importante a través de la palabra Bereshit. Esto quiere decir que no existe una forma de llegar directamente a Hashem, sino que la palabra Bereshit nos deja claro que la Torah no inicia con la letra Aleph primera, sino con la segunda, que es Bet. ¿Por qué? ¿Por qué con la Bet y no con la Aleph? Bueno, eso ha sido discusión milenaria de parte de los sabios de Israel, pero lo que podemos entender es que para poderse llegar a Hashem se requiere de un medio, de un punto intermedio para poder allegarnos a Él. Y posiblemente esto es algo que tenemos que entender nosotros, porque la palabra Bereshit se compone de dos palabras, por así decir. La primera, que es la palabra Be, quiere decir dentro de, con, o de, o para. Y la palabra Bereshit quiere decir cabeza, comienzo, principal. Lo que quiere decir es que una traducción más exacta de Génesis 1:1, en lugar de decir en el principio creó Dios los cielos y la tierra, sería más preciso traducir con el principal, o para el principal hizo Dios los cielos y la tierra. Y según las escrituras, ¿a quién podemos nosotros llamar que es el principal? Bien, Colosenses 1:15-18 nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Esto quiere decir que el principal que Génesis habla es Yeshua. También nos puede enseñar la escritura en 1 Corintios 15:30 quién es el principal en cuanto a la resurrección. Mas ahora el Mashiach ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron. También podemos ver al mismo Yeshua en San Juan 17:42 al 45 hablando: ahora glorifícame, Padre, con aquella gloria que tenía contigo antes que el mundo fuese. Entonces lo que podemos aprender de esta parashá de Bereshit es que la creación tenía y tiene un propósito, y el propósito de que todo esto exista es el Mashiach, es el Mesías Yeshua. El hecho de que tú y yo existamos y estamos en este mundo, y con todos estos ruidos que ustedes están escuchando en esta grabación, todo esto que ustedes pueden escuchar, ver, las aves, el campo, tiene el propósito del Mesías, que algún día Dios será rey a través de su hijo Yeshua el Mesías, y que Él quiere reinar en el universo, y reinará, pero Él desea principalmente que cada uno de nosotros tome la decisión de aceptar el sacrificio que Él ha hecho, aceptar su Torah, su instrucción, obedecer cada uno de sus mitzvot, sus mandamientos con amor, porque es una de las palabras claves que el Mesías dijo antes de ascender: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y eso es un trabajo bastante difícil para cada uno de nosotros. ¿Por qué es un trabajo bastante difícil? Porque se trata de hacer una decisión. Se trata de marcar también un Bereshit en nosotros, un comienzo, un origen. Se trata de resetear nuestra existencia y decir: hasta aquí se detiene mi manera de vivir, hasta aquí se detiene mi forma de pensar, y ahora voy a pensar a la manera de Hashem y como Él lo demanda en su Torah, y como lo colocó, por ejemplo, su hijo Yeshua. Entonces yo les invito, a través de esta pequeña reflexión de la primera parashá Bereshit, a dar un comienzo de nuevo a sus vidas. Y si algo salió mal en este año hebreo que acaba de terminar, pues adelante, a volver a empezar, a echarle ganas y perseverar adelante, y que el Abacadosh
los bendiga en todo momento. Que este Bereshit, este nuevo comienzo, sea para hacer las cosas a la manera de Él y no a la manera de nosotros. Espero veros en la próxima Parashá de Noaj y que estén bien. Hasta pronto.